Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te quiero enseñar cómo podemos renovar un techo desde cero y crear un techo moderno. Este será una serie de 2 videos que vas a tener disponible en el canal. Después de la intro, comenzamos. Lo primero que hago es comenzar a instalar este nylon para hacer una cortina en toda la sala donde voy a tumbar el techo. Eso lo hago porque esta es una casa que está habitable, o sea que estamos viviendo en ella y sería muy dañino echar todo ese polvo y que se regara por toda la casa. Con este nylon evitamos todo eso, después solamente limpiamos y nos queda súper bien. Con la ayuda del martillo empiezo a romper todo el techo, siempre con mucho cuidado por si hay algo de electricidad arriba para que no vaya a haber ningún desastre. Y llegó la hora de limpiar todo y después retirar todo el nylon para comenzar a hacer nuestro techo. Yo utilizo estas bolsas negras de construcción que las puedes encontrar en la tienda de Home Depot. Son muy fuertes y puedes echar todo lo que quieras ahí de materiales de construcción y después lo boto de manera más fácil. Con la ayuda de la pata de cabra empiezo a limpiar todo el techo, todo lo que sea tornillo, clavo, pedazos de chirro, cualquier basura que haya ahí hay que sacarla porque si no cuando instalen las planchas nuevas se pueden dañar por si tienen algo atrás. Entonces vamos a darlo todo bien limpio. Recuerda usar protección en los ojos para que no vayas a lamentar ningún daño cuando estés haciendo este tipo de trabajo. Una vez que tengo todo el techo completamente limpio, lo que hago es comenzar con la instalación de la lana de vidrio y para eso me ayudo con esta engrampadora eléctrica que me hace el trabajo muy fácil. Este es un buen momento para, si te está gustando el video, que me dejes un buen like. Eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, por favor considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Estos soportes de madera que voy a instalar ahora van a ser para el techo decorativo que voy a hacer después que termine este techo. Voy a hacer un techo decorativo. Eso lo vas a tener en un segundo video porque si no este video sería muy largo. Con mucho cuidado empiezo a tomar todas las medidas en las planchas y a empezar a hacer todos los cortes que llevan con la cuchilla para su posterior instalación. Esta parte es un poco más complicada porque tengo que tomar todas las medidas de los soportes que ya instalé antes para que las planchas pasen por ahí, porque los soportes tienen que quedar afuera. Si tú no vas a instalar el techo decorativo, pues solamente toma las medidas de las planchas y le instalas de una, pero como yo quería poner ese techo decorativo, que lo vas a ver en el siguiente video, pues tuve que hacer esos cortes y pasé un poco más de trabajo, pero no es nada que no se pueda hacer.
Utilizando la herramienta orbital puedo hacer los cortes por donde van a pasar los soportes de manera muy sencilla. Estos cortes yo los hice un poco más anchos porque es algo que no se va a ver después cuando yo instale el techo decorativo, así que no tengo que ser tan exacto en las medidas. Sin duda alguna esta es la herramienta más útil que estuve en este proyecto, ya que no tuve ayudante, era yo solo para poder instalar todo el techo y sin la grúa no hubiera podido. Y también te voy a dejar todos los enlaces a esta grúa y a las herramientas que utilicé en este proyecto en la descripción del vídeo. Y te digo que la encontré a un super precio, no es nada caro y sí es muy útil y la recomiendo un 100%. Bueno, tuve un poco de ayuda, mi papá y mi esposa me estuvieron ayudando con la grúa, pero la grúa hizo realmente todo el trabajo. Ahora lo que hago es que me pongo a instalarle todos los tornillos y no me preocupo de nada. Cuando tenga todos los tornillos en las planchas, solamente retiro la grúa y la plancha ya se va a quedar ahí. Continúo tomando todas las medidas y haciendo todos los cortes en las planchas con todos los pedazos que voy a necesitar, y con la grúa de manera muy fácil pues termino de instalar el techo muy rápido. En una cuestión de 2 horas puedo tener el techo completamente instalado. Cuando vas a hacer los cortes a las planchas es muy fácil, toma la medida. Yo utilicé el nivel para pasar las rayas y con la cuchilla de construcción solamente vamos a marcar por adelante por donde está el papel bonito, lo vamos a hacer una marca con la cuchilla y después venimos por atrás y le damos un cortecito, doblamos la plancha y se va a partir de manera muy profesional, se va a quedar un trabajo muy limpio y no se va a dañar la plancha. Es muy sencillo hacer este corte. Algo que tiene esta grúa es que cuando tú terminas de trabajar con ella le guardas todos los brazos, se desarma completa y va a quedar un producto muy chiquito. Lo puedes guardar en cualquier espacio pequeño o en tu taller y no te va a ocupar ningún espacio. Y es algo que no me voy a cansar de recomendarlo en este video porque te puede solucionar mucho la vida si tienes una grúa como esta. Después que tengo todas las planchas completamente instaladas, lo que hago es que voy a empezar a tapar todas las juntas. Este proceso no lo voy a explicar porque es un trabajo que realmente no me gusta hacer y sé que hay personas allá afuera que lo hacen mucho mejor que yo. Entonces lo que sí te voy a contar es el proceso que vamos a hacer después de esto, que es aplicarle la textura, y te va a quedar un trabajo muy bueno. Ahora estoy preparando la textura que voy a estar usando para darle textura al techo. El techo ya aquí lo tengo ya, si te puedes dar cuenta, ahí ya lo tengo con toda la pasta. Yo uso la misma cubeta que se usa para dar la pasta y emparejar toda la junta de las paredes. Es la que yo uso, la cojo en otra cubeta vacía que tengo y le agrego pintura. Yo le agrego pintura blanca, por aquí te la voy a dejar. Yo le agrego pintura blanca y entonces lo que hago es que preparo una pasta que no sea tan compacta, que sea más aguada, ¿ves? Y entonces con este rodillo plástico, aquí también lo tengo. Este rodillo lo venden en la tienda de Home Depot y lo puedes encontrar por $3-4. Es plástico, yo lo he usado más de una vez. Cuando lo termino de usar lo lavo y lo sigo usando y me funciona muy bien. Entonces
Lo otro que utilizo es esto se mete dentro de la cubeta. En mi caso solamente voy a aplicar la textura por todo el borde del techo hasta donde tengo unas líneas marcadas ahí con lápiz, porque el techo decorativo va después y entonces no va a hacer falta porque ahí no se va a ver. Entonces, para no gastar materiales por gusto, pues solamente lo voy a aplicar hasta esa raya. Pero en tu caso, si lo vas a aplicar más, pues puedes aplicárselo a todo el techo y queda muy bonito ese acabado. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.